Antes de empezar, responde esto en los comentarios. ¿Cuáles consideras que son las claves para un buen contenido de valor? Un contenido de valor es una pieza de comunicación que aporta beneficios al público objetivo al que va dirigido, y hay bastantes formas de hacerlo, pero hoy te voy a enseñar 3 tipos de contenido para dar valor a la audiencia y hacerte crecer en la plataforma que desees. No te digo que dejes de hacer las cosas que te gustan, simplemente puedes enfocar el 80% al crear videos de valor para tu audiencia y al crecimiento de tu canal, mientras que el 20% para hacer el contenido que quieras sin depender de si tiene éxito o no. Los 3 tipos de contenido de valor son educación, entretenimiento y empoderamiento. Comencemos con el objetivo de educación. Su objetivo es ayudar a la audiencia a aprender algo o a mejorar en algo de importancia. Los tutoriales y guías son un gran ejemplo de este tipo de contenido y encuentras muchos al escribir en el buscador cómo hacer tal cosa. El contenido de entretenimiento está menos enfocado en ayudar a las personas. Este tipo de contenido se centra en hacer que la audiencia se sienta bien y a gusto. En pocas palabras, que pasen un buen momento viendo tu contenido. Algunos ejemplos pueden ser las parodias, bromas, desafíos, retos, videos de música, etc. El contenido de empoderamiento está centrado en inspirarte y motivarte para mejorar tu situación. Se busca fortalecer sus capacidades, confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos. Por sí solos son contenido de valor, pero se puede usar en conjunto para aportar mucho más al espectador. Para explicarlo se puede usar un diagrama de Venn, y si no sabe qué es, el diagrama de Venn usa círculos que se superponen para ilustrar similitudes, diferencias y relaciones entre conceptos, ideas, categorías o grupos. En cada círculo va cada tipo de contenido y los 3 coinciden en que aportan valor. Así que para garantizar un buen contenido de valor, tienes que agregar estos 3 tipos, pero no necesariamente así tal cual. Los 3 se unen en el centro, pero no es la única zona donde se cruzan. Podemos notar que hay otras 3 zonas donde se unen 2 tipos de contenido y estos también aportan valor. Crear contenido que te enseñe y te empodere o que te entretenga mientras te enseña es algo que puedes hacer. Y quién sabe, quizá puedes crear un contenido que enseñe algo y empodere a tu audiencia de una manera entretenida. Un ejemplo es el canal Emprende Rapeando. Él sube contenido donde su música te entretiene, pero en sus raps trata de motivarte o enseñarte algo, lo cual hace que su contenido tenga mucho valor y por lo tanto su canal también. Recuerda que tu canal no debe estar para un propósito en específico. Por ejemplo, en este curso de Cos TV la educación es la predominante, pero trato de entretener y en alguno que otro video trato de motivarte. Cuando creas un contenido necesitas preguntarte esto: ¿cómo va a ayudar este contenido a mi audiencia? ¿Es mi contenido lo suficientemente valioso para que la gente se detenga en él? ¿Son mi título y miniatura valiosos para que la gente tenga que hacer clic? Responde estas preguntas con cada video que hagas para que siempre aportes valor, así como lo intento hacer yo con la persona que está viendo esto ahora. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete si no lo estás y mira los videos que te estoy dejando en pantalla. Sin más por el momento, hasta luego.